Mi hijo me dijo, ya no eres bienvenido aquí, pero esa noche cerré el mejor trato de mi vida. El viento gélido se colaba por las rendijas de la ventana, mientras Clara miraba a su hijo Sebastián con el corazón en un puño. La habitación, iluminada solo por una tenue luz amarilla, parecía más fría que nunca. «No quiero verte más, ya no eres bienvenido aquí», le había gritado, sus palabras golpeando a Clara como balas. La mirada en sus ojos, repleta de dolor y rabia, la destrozó. ¿Cómo había llegado a esto? Con lágrimas en los ojos, Clara se sentó en el borde de la cama. Su mente giraba. Había sacrificado tanto por él, su tiempo, su sueño de ser diseñadora, incluso su dignidad. Pero Sebastián solo veía a una madre que fallaba, que se había esfumado cuando más la necesitaba. La imagen de su hijo caminando hacia la puerta, con la cabeza alta, pero los hombros caídos, la perseguiría por siempre. Fue un momento que definiría sus vidas. Sin embargo, esa misma noche, algo extraño es. Mientras navegaba por su viejo teléfono, un mensaje apareció, una oferta intrigante para trabajar en una compañía que transformaba conceptos de diseño en innovaciones tecnológicas. Era una oportunidad que llamaba a su puerta, como el eco de su ambición perdida. ¿Sería capaz de dejar atrás el rechazo de su hijo y seguir su propio camino? Con un temblor en las manos, firmó el contrato. Un clic que resonó más allá de las letras y los números. A la mañana siguiente, con el nudo aún en la garganta, salió a la calle. El aire frío le quemaba la piel, pero había una chispa de determinación encendida en su pecho. Mientras se dirigía a su primera reunión, sus pensamientos se tejían con confusión. ¿Y si no lograba nada? ¿Y si esta decisión la separaba de su hijo para siempre? Pero, en medio de ese torbellino emocional, un rumor comenzó a surgir entre sus nuevos colegas. Había algo oculto en la historia de su familia, un secreto que nadie se atrevía a compartir, pero que siempre había. ¿Qué podría ser?, pensaba Clara, mientras escuchaba murmullos a su alrededor sobre un legado perdido. La inquietud crecía como una sombra en su mente. Con cada paso, se preguntaba si ese secreto podría ser un cambio en su vida, como un telón de fondo que podría afectar a su relación con Sebastián. ¿Lo alejaría aún más de ella? Las dudas la acechaban, como fantasmas que no dejan de molestar, incluso en sus mejores momentos. Mientras regresaba a casa al caer la noche, el viento parecía susurrar su nombre. Había un par de luces encendidas en su hogar, pero el silencio dentro era ensordecedor. Sabía que tenía que enfrentarse a Sebastián, pero ¿cómo reconciliar sus deseos con esa sombra que crecía en su interior? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras Clara se adentraba en la oscuridad de su hogar, el silencio la envolvió como un manto pesado. Sus pasos resonaban en la entrada vacía. La luz titilante del pasillo le recordaba que la vida seguía, pero cada sombra parecía burlarse de ella. ¿Qué diría Sebastián?, se preguntaba, el nudo en su garganta apretándose aún más. Al subir las escaleras, un sonido agudo la detuvo. Un susurro, una voz familiar. Era Sebastián. La respiración le faltó. Se acercó a la puerta entreabierta de su habitación. «Mamá, no quiero verte», había dicho. Y sin embargo, ahí estaba, hablando con alguien. Decidió asomarse. Fue un error. La escena que vio la dejó helada. Sebastián estaba sentado en la cama.
Pero no estaba solo. A su lado había un hombre, con una mirada fría y desafiante. Su presencia era como un ladrillo lanzado contra el rostro de Clara. No lo conocía, pero había una tensión palpable en el aire. Las palabras de Sebastián aún resonaban en su mente. Ya no eres bienvenido aquí. Pero esa noche se sumaban a otro eco. La verdad debe salir a la luz. Punto. Clara se plantó en el umbral de la puerta, incapaz de moverse. ¿Qué está pasando?, logró preguntar con una voz temblorosa. Sebastián giró la cabeza y su expresión de sorpresa se deslizó rápidamente hacia la ira. «No es tu asunto, mamá», dijo con tono cortante. «Es mi casa», gritó Clara, sintiendo la desesperación apoderarse de ella. El desconocido se levantó y dio un paso al frente. Sus ojos brillaban con malevolencia. «Es más que eso, señora», respondió. «Es hora de que se entere de lo que realmente ha escondido su familia. Y eso incluye a su hijo». ¿Qué? Las palabras apenas escaparon de su boca. Sebastián se puso de pie. Su rostro era una tormenta de emociones. «No te atrevas a decirle nada. No es el momento», le ordenó al hombre. Pero la curiosidad, mezclada con el miedo, empujaba a Clara a querer saber más. La noche que comenzó con dolor ahora ardía de incertidumbre. «Tu madre ha ocultado un secreto, Sebastián. Un secreto que podría cambiar todo», insistió el hombre. Clara no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué secreto? ¿De qué hablas?». La confusión la sumergía. El desconocido sonrió, un rayo oscuro de satisfacción en su mirada. «Tu madre nunca quiso que supieras. No es solo un asunto familiar, es algo mucho más profundo. Algo tan oscuro que podría destruirlos a todos». «No», gritó Sebastián, y por primera vez su voz no era la de un hijo herido, sino la de un defensor. «No hables de mi madre así». Se volvió hacia Clara, sus ojos llenos de dolor y desconfianza. «Es cierto, mamá. ¿Qué me has ocultado?». Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No sé de qué habla», murmuró, suplicante. Pero esa negación sonaba vacía incluso para ella. La revelación se cernía sobre ellos como un relámpago en la oscuridad. ¿Qué verdad estaba escondida? La angustia y la confusión se entrelazaban en su pecho. El extraño dio un paso más cerca, como si su proximidad intensificara la tensión. La única forma de romper el ciclo es conocer la verdad. Teo, si el pasado resurge, nada volverá a ser lo mismo. ¡Ah! Clara tragó saliva, sintiendo un frío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz casi un susurro. El hombre la miró fijamente, y en su mirada había un abismo. «No todo lo que crees saber sobre tu vida es real, Clara». Y en ese instante, todo lo que había conocido se tambaleó. La verdad era una sombra, y Clara se dio cuenta de que no sabía si al enfrentarse a ella podría salvar a su hijo o destruirlo por completo. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué era lo que realmente había escondido? Clara sintió que el aire se volvía espeso. «¿Qué es lo que sabes?», le preguntó al desconocido, su voz temblorosa pero decidida. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Sebastián miró a su madre, luego al extraño, como si su mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. «Tu madre oculta más que simples secretos», continuó el hombre, acercándose lentamente, cada paso resonando como un golpe en el pecho de Clara. «Bajo la superficie familiar hay una sombra que ha perseguido a su línea por generaciones, algo que no solo afecta a ustedes dos.
Todo lo que creían saber está a punto de cambiar. ¿Qué estás insinuando? Clara sintió que su voz se crispaba, su corazón latía con furia y miedo. ¿Por qué este hombre tenía que aparecer ahora, justo cuando su relación con Sebastián ya estaba al borde del abismo? El hombre sonrió, pero no había calidez en su expresión. Hay un relato que no fue contado, una historia que siembran las familias para proteger a quienes aman. Pero tal vez esa protección ha hecho más daño que bien. «Basta», gritó Sebastián, su voz resonando con la intensidad de un trueno. «No puedes hacer esto. No aquí». «¿Por qué no?» Es hora de que Clara enfrente lo que ha evitado toda su vida. Tal vez en la verdad encontrará fortaleza o una condena. Mientras hablaba, un cambio en el ambiente se hizo evidente. Un temblor comenzó a sacudir las paredes. No solo metafóricamente. Algo tangible estaba sucediendo. Clara miró alrededor, asustada, aferrándose a la puerta. De repente, las luces parpadearon y un estruendo resonó en el aire. La tierra temblaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», preguntó. Su voz pequeña y asustada. De la nada, una grieta se abrió en el suelo, como un monstruo devorador en el corazón del hogar que tanto amaba. El piso crujió y trozos de madera volaron por todas partes. Sebastián retrocedió, pero fue demasiado tarde. «¡Mamá!», gritó, extendiendo una mano hacia ella mientras el abismo lo absorbía. Clara, sintiendo el terror devorando su razón, se lanzó hacia él. Era un salto desesperado, pero el extraño se interpuso, bloqueando el camino. «No», gritó Clara, sintiendo el pánico arder dentro de ella. Pero en un movimiento rápido, el hombre levantó la mano y de inmediato una fuerza invisible empujó a Clara hacia atrás. Cayeron las cosas del estante y en el caos, el rostro de Sebastián desapareció en la oscuridad de la grieta. «¡Sebastián!». El grito de Clara se hizo eco en la habitación y el mundo se desvaneció en un gris opaco. La grieta comenzó a cerrarse, pero no antes de que Clara viera un destello en los ojos de su hijo, una mezcla de terror y comprensión. «Mamá, el secreto», fue lo último que alcanzó a decir, antes de caer en la oscuridad. Clara se quedó paralizada, con el pecho apretado sintiendo que el suelo temblaba bajo ella. La habitación se sumió en un silencio inquietante. El desconocido la miró, su rostro ahora casi humano, casi empático. «A veces, la verdad debe salir a la luz, incluso si significa perder a quienes amamos». Clara sentía el llanto agolparse en su garganta. Con cada segundo que pasaba, la realidad se destrozaba a su alrededor. ¿Qué había hecho? Su mente giraba. Su vida ya no sería la misma. Todo lo que creía saber sobre su familia, su vida e incluso su amor por Sebastián se disolvía en el aire. La grieta cerrándose había arrastrado consigo no solo a su hijo, sino a su mundo. El desconocido dio un paso atrás, dejando a Clara sola en medio del caos. «Ahora tendrás que decidir, Clara. ¿Estás lista para enfrentar la verdad?». En ese momento, Clara supo que lo que había comenzado como un simple desencuentro familiar se había transformado en una novela de horror. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué secretos antiguos estaban de pie entre ella y su hijo? Y, sobre todo, ¿qué precio tendría que pagar para descubrirlo? Clara se quedó paralizada, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. La tensión en el aire era palpable. «¿Qué secreto?», preguntó su voz, un hilo de voz temblorosa. El desconocido la miró con una expresión casi divertida. «Todo a su debido tiempo, Clara.
pero lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas. Con sus palabras, el aire se volvió más denso, como si las paredes de la habitación se acercaran cada vez más a ella. El estruendo de la grieta desapareciendo resonó en sus oídos. Clara se sintió arrasada por una ola de pánico, pero no podía dar la espalda. Miró a Sebastián, cuyo rostro era un mar de confusión y dolor. «Sebastián, no», gritó. Pero el hombre se interpuso entre ellos. «Esto no se trata de ti», dijo el extraño, sus ojos centellando de manera perturbadora. «La verdad que busca tu madre es peligrosa. Necesito que lo entiendas». Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Clara se volvió hacia la puerta. Era un sonido que no podía ser de otra persona que no fuera su hija, Valeria. «¡Mamá!», llamó la voz, temblorosa y llena de terror. «¡Valeria! ¿Aquí?». Pero había estado de marcha con su amiga. El desconocido frunció el ceño. «No hay tiempo. Necesitamos irnos ahora». Sus palabras eran frías y decididas como el filo de un cuchillo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, sintiendo cómo la tensión en su interior se transformaba en desesperación. Pero antes de que él pudiera responder, las luces comenzaron a parpadear violentamente. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Mamá, ayúdame!», gritó Valeria. El sonido la atravesó como 1000 dagas. Un instante después, una sombra oscura apareció en el umbral de la puerta. Era Valeria, pero no la Valeria que Clara conocía. Sus ojos, normalmente llenos de luz, estaban opacos, como si una tormenta estuviera atrapada en su interior. Clara dio un paso hacia su hija. «Valeria, ¿qué te pasó?». Pero la niña mantuvo la mirada fija en el extraño, como si estuviera hipnotizada. 3 pasos más cerca y sus labios se movieron. Pero no era ella quien hablaba. «Ella también es parte de la historia», dijo el hombre, su voz grave resonando en la habitación. «Su destino está entrelazado con el secreto que tu madre ha protegido tanto». Clara sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba. Cada palabra era una batalla por salir. Valeria no se movía y la mirada en su rostro era vacía. «Su sangre tiene la clave», continuó el desconocido. «La historia que se ha escondido por tanto tiempo está lista para resurgir. Y tú, Clara, no puedes ignorarlo más». De repente, Valeria dio un paso adelante, levantando su mano. «Mamá, somos parte de algo más grande. No puedo ocultarlo más». Las palabras que salieron de su boca no parecían de su hija, sino de otra voz. Clara sintió que la angustia la abrumaba. «Valeria», gritó, su voz llena de desesperación. «Vuelve». Pero Valeria sonrió, aunque no era una sonrisa alegre. Era como si tuviese un poder oscuro que no podía controlar. «¿Ves, Clara? Este es el legado. Ellas lo protegen, pero también lo aprisionan. La verdad está encerrada en su sangre, un ciclo de dolor que solo puede romperse enfrentando la oscuridad». Las luces parpadearon una vez más y Clara sintió que la habitación giraba a su alrededor. Por un momento, el miedo la paralizó. ¿Qué había hecho para merecer esto? «¿Qué significa todo esto?», preguntó al hombre, mientras su mente giraba en un torbellino de confusión. El extraño sonrió y en un giro casi sobrehumano aseguró: «Te lo diré, pero debes estar dispuesta a aceptar las consecuencias». El grosor del aire se tornó casi irrespirable. Clara sentía que el suelo se desprendía bajo sus pies, mientras que Valeria y el desconocido se unían en una especie de danza oscura. Todo había cambiado en un instante. ¿Qué era esa verdad que tanto había temido?
Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, y Clara supo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba? Y lo más preocupante, ¿saldría su hija ilesa de todo esto? Las preguntas flotaban en el aire, junto a lo que parecía ser el eco de su propia desesperación. Clara sintió que el aire se volvía espeso y denso a su alrededor. La adrenalina pulsaba en sus venas, como si cada latido se uniera al temblor de la habitación. «¿Qué es lo que sabes?», insistió. Pero la voz del hombre comenzó a desvanecerse en la angustia del momento. «Ella es parte de todo esto, Clara», respondió el extraño, señalando a Valeria. La niña, aún con esa mirada apagada, parecía desconectada de la realidad, como si una sombra hubiera tomado control de su ser. Clara, temblando, luchaba por encontrar alguna lógica en el caos que la envolvía. «Valeria», gritó con voz entrecortada. La respuesta fue un silencio que estrujó su corazón. El ruido del viento se colaba por la ventana, como un lamento lejano. El desconocido se adelantó. «Tu hija es la clave, Clara. Su existencia, su sangre, todo es parte de un legado que no puedes eludir. Pero también es un peligro». A medida que hablaba, las luces continuaban titilando, como si la casa misma temiera la verdad que estaba brotando. Justo cuando Clara quería responder, un fuerte golpe resonó desde la puerta principal. La madera vibró y las luces se apagaron por completo. La oscuridad engulló la habitación, dejando solo un eco inquietante que retumbaba en el pecho de Clara. Un chillido desgarrador atravesó la penumbra. Era Valeria, pero su voz sonaba diferente, potente y llena de furia. «¡Mamá!». De repente, 3 figuras emergieron de la oscuridad. Clara sintió un helado escalofrío deslizarse por su columna. «¿Qué está pasando?», murmuró, los ojos intentando ajustarse a la falta de luz. Las sombras comenzaron a tomar forma, y Clara reconoció a las figuras. Eran familiares que pensaba que había perdido, personas a las que nunca había querido ver de nuevo. «¿Qué hacen aquí?», Clara gritó, su voz temblando. La confusión y el miedo se apoderaron de ella mientras las figuras avanzaban. Eran su madre, su hermana y su abuela, pero había algo diferente en ellas. Sus rostros eran serios, casi amenazantes. «Es hora de que sepas la verdad», dijo su madre, el tono grave llenando la habitación. «No puedes escapar de nuestro pasado». «Nunca lo has hecho». No, esto no puede ser», balbuceó Clara, retrocediendo. El desconocido se cruzó de brazos, como si todo hubiera estado planeado. «Esta es la verdad que has eludido, Clara. Ellas son tuyas y son las que han mantenido en secreto lo que realmente sucede». Valeria, en un giro sombrío, se desplazó hacia su madre, mirándola con una intensidad que paralizó a Clara. «Mamá, estoy atrapada en algo que no entiendo. Ellas lo saben todo. Tienen que decírtelo a ti». La sala se llenó de murmullos e interjecciones. Las sillas chirriaban, creando atmósferas de furia y miedo. El extraño observaba con una sonrisa oscura, aunque sus ojos también centelleaban con preocupación. Clara sintió que el mundo se comprimía a su alrededor. Momento tras momento, las figuras se acercaron cada vez más. «Hemos venido a llevarte a casa», dijo su hermana. Una certeza escalofriante tensa su voz. «¿A casa? ¿A casa de quién?», gritó Clara, sintiendo que su cabeza giraba. Pero el hombre se acercó, obligando a su voz a ser dominante. «No hay hogar en la mentira, Clara. Tienes que enfrentar lo que has negado tanto tiempo». De repente, un grito ensordecedor irrumpió, y una luz brillante estalló desde la grieta en el suelo, como si el mismo suelo la reclamara. Clara se cubrió los ojos. El estruendo fue tan intenso que resonó en su pecho. Las figuras empezaron a desvanecerse ante sus ojos, como humo que se disipa en el aire. «¿Qué quieren de mí?»,
¿Por qué están aquí? Su grito resonó, pero solo la oscuridad respondía. Cuando la luz se apagó, todo quedó en silencio, como si una lona negra hubiera cubierto el escenario de su vida. Y entonces un eco burlón reverberó en la habitación, resonando su propia voz. ¿Lo ves? La verdad siempre busca salir a la luz, pero a veces trae consigo un dolor desgarrador. La voz provenía del desconocido, quien ahora sonreía con satisfacción. Clara se sintió despojadas. Pero, ¿y si eran las sombras de su pasado? ¿Qué pasaría si la verdad liberaba el horror que había estado escondido dentro de su familia? La pregunta quedó flotando, pesada y afilada. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que vendría al abrir ese oscuro capítulo de su historia? Clara se sentía desbordada por un torrente de emociones. Las palabras del desconocido resonaban en su mente mientras el pánico se apoderaba de su pecho. ¿Qué quieres de mí? La oscuridad a su alrededor parecía encogerse, y el eco de sus propios pensamientos la abría en canal. Valeria, siendo la voz del desconocido, la miraba con ojos vacíos, sin emoción. «Mamá, soy parte de esto», decía, y Clara pudo sentir cómo su corazón se tambaleaba. «No eres la única. No siempre has sido quien crees». El hombre dio un paso hacia adelante, dejando que su sombra envolviera a Valeria. «Es momento de que conozcas la verdad sobre tu familia. Existe una conexión que va más allá de lo que imaginas». Antes de que Clara pudiera formular una respuesta, el sonido de algo quebrándose en el fondo resonó en la casa, como un aviso sombrío de que lo que estaba a punto de descubrir sería devastador. «¿Qué fue eso?», preguntó, un nudo en su garganta, mientras miraba por encima del hombre hacia la oscuridad. El desconocido sonrió. «Es solo el comienzo. La familia tiene sus formas de protegerse». Con un movimiento casi imperceptible, levantó la mano. En ese preciso instante, una grieta se abrió de nuevo, pero esta vez emanaba un resplandor azulado que iluminaba la sala. La luz era tan intensa que hizo que las sombras retrocedieran. Clara, paralizada, miró hacia la emanación. El aire vibraba y chisporroteaba como si fuera a explotar. De repente, una figura emergió de la luz, desdibujándose como un eco del pasado. Un grito le heló la sangre. ¡Clara! Era su madre, pero no como la recordaba. Tenía el cabello gris y su rostro estaba marcado por la angustia. «No dejes que se lo lleven», gritó, extendiendo la mano hacia ella. El terror llenó sus ojos. «Debes detenerlo». «¿Qué está pasando?», Clara balbuceó, sintiéndose cada vez más confundida. Miró a Valeria, cuyos ojos recuperaban un brillo humano. Pero en ese momento, el destello se apagó, transformándose de nuevo en una mirada vacía. «Él no es quien dices que es», dijo su madre, mientras las luces alrededor titilaban en un tono rojo intenso, como una señal de advertencia. «Él está manipulando la verdad». Valeria, ahora con voz firme, interrumpió. «No, mamá, lo he sentido. Lo que él dice puede ser cierto». El aire se volvió pesado y todo se detuvo. Clara observó cómo el desconcierto invadía a Valeria, y un susurro de miedo la atravesó. «Estamos atrapadas en un ciclo». Clara estaba al borde de la locura. «¿Qué ciclo? ¿De qué hablas?». La incomprensión hizo que su voz sonara más aguda. El hombre, con una expresión de poder, simplemente observaba como si el dolor de Clara fuera un juego en el que él estaba disfrutando cada momento. «Es hora de que sepas la verdad», dijo su madre, su cara inscrita con la desesperación de quien ha llevado un peso demasiado tiempo. «No solo somos una familia. Hay más, un pacto antiguo que hemos mantenido en secreto.
Clara se detuvo. ¿Un pacto? ¿De qué estás hablando? El hombre sonrió una vez más. Esta vez de una manera muy perturbadora. Vas a hacerlo. Te unirás a nosotros, a este legado. Solo entonces entenderás. Clara dio un paso atrás, horrorizada. No participaré en nada de esto. Sintió el frío recorrer su piel. Pero sus palabras eran ecos vacíos frente a la devoción ciega de Valeria, que parecía caer bajo el hechizo del desconocido. Fue en el instante en que Clara vio algo que la dejó paralizada. Desde la grieta, el brillo azul se intensificó, y una imagen apareció ante ella, como una película proyectada en una pared oscura. Eran momentos de su vida, risas, abrazos, lágrimas, pero entre todo eso comenzaron a surgir otras imágenes. Rostros de personas que nunca había conocido, todos vinculados por un hilo oscuro que parecía atesar su historia. «No puedo ser parte de esto», gritó Clara, el terror desgarrando su voz. La proyección se detuvo bruscamente cuando las figuras se unieron en una danza macabra. «¡Mamá! ¡Valeria! ¿Qué está pasando?» El hombre acercó su rostro al de Clara. «La historia de ustedes es un círculo, y deben decidir si lo rompen o lo continúan. Es su elección». Clara sintió que el suelo se partía bajo sus pies y las figuras se desvanecieron lentamente, absorbidas por la grieta. La luz se oscureció y en un giro impresionante, el desconocido la tomó de la mano, impidiendo que se alejara. «Acepta la verdad, Clara, o perderás a todos los que amas». En ese momento, un grito estremecedor resonó en la casa. Valeria se retorcía sobre el suelo, su rostro contorsionado de dolor y confusión. «No puedo, mamá». La luz a su yendo se intensificó, y Clara comprendió que este no era solo un conflicto familiar. Era una batalla contra un destino. Pero entonces apareció un destello de recuerdo. Su madre, hace años, había tenido una conversación sobre un secreto, algo que la familia había mantenido oculto. Fue como un golpe en el pecho. ¿Qué? ¿Qué es lo que me han ocultado?, Clara replicó, sintiendo que el aire desaparecía de su alrededor. La grieta comenzó a cerrarse, y con ella, las últimas palabras de Valeria. «Mamá, por favor». La pregunta flotaba en el aire, ahogando todo. ¿Qué precio tendría que pagar Clara para descubrir la verdad? Clara sintió que el aire se volvía denso, como si un peso enorme se posara sobre sus hombros. ¿Qué precio tendría que pagar? Una y otra vez, la pregunta giraba en su mente. La tensión en la habitación era insoportable, y el eco de Valeria pidiendo ayuda la desgarraba por dentro. ¿Qué hacían aquí? Las voces de su familia resonaban a su alrededor, llenándolo todo de confusión. Pero antes de que pudiera procesar todo, un grito desgarrador cortó el aire. Una figura emergió de la grieta, con una rapidez aterradora. Era Sebastián. Su rostro estaba pálido y su mirada llena de horror. «¡Mamá! ¡No!», gritó, extendiendo los brazos hacia ella. La habitación comenzó a temblar y las luces titilaron con fuerza. Clara sintió un nudo en el estómago mientras el desconocido se adelantaba, pero esta vez había algo diferente en su mirada. «¡Detente!», exigió, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a Clara. En un giro inesperado, el hombre giró sobre sus talones, haciendo frente a Sebastián. «No puedes salir de aquí, aún no». Se escuchó un estallido ensordecedor y el suelo debajo de ellos comenzó a abrirse. Clara se cubrió la cara mientras pedazos de madera volaban por todas partes. «¡Valeria!», gritó, pero su grito fue tragado por el caos. En medio de la confusión, un blanquecino destello iluminó a Sebastián. Algo brillaba en su pecho.
Mira, exclamó, señalando. Clara se acercó, incapaz de retirarse. ¿Qué es eso? Su voz temblaba de miedo y curiosidad. Sebastián levantó su camiseta. Y ahí estaba. Una marca, un símbolo que nunca había visto antes, que parecía latir como su corazón. «¡No puedes!», gritó el desconocido, lanzando una mano hacia Sebastián. Pero era demasiado tarde. Una explosión de luz estalló desde el símbolo, y un viento feroz comenzó a soplar, arremolinando todo a su alrededor. «¡Sebastián, haz algo!». Clara estaba aterrorizada. La habitación se transformó en un torbellino de sombras y luces brillantes. Las figuras de su familia, atrapadas en la confusión, gritaban, pero sus voces se han perdido entre el rugido del viento. «¿Qué estás haciendo? Por favor, no». Clara sintió que el tiempo se detenía. La grieta se ensanchó aún más, como un abismo que amenazaba con tragarse todo lo que conocía. De repente, aunque parezca imposible, algo surgió de la oscuridad que rodeaba a su hijo. Era una figura, pero no era cualquiera. Era Valeria, la verdadera Valeria. Sus ojos brillaban con un fervor oculto. «Mamá, esto es lo que tenemos que hacer. Es nuestro destino». La voz de su hija salió fuerte y clara, llena de convicción. Clara, completamente atónita, no podía procesar lo que veía. «Valeria, ¿qué estás diciendo?». El desconocido comenzó a retroceder, su rostro pálido al darse cuenta de que su plan estaba a punto de desmoronarse. «¡No puede ser!», gritó, mientras la luz continuaba expandiéndose, creando un resplandor casi cegador. La marca en el pecho de Sebastián brillaba intensamente y parecía absorber la energía del caos. «Todo lo que hemos escondido. Esto está destinado a suceder». Valeria miró directamente a su madre y en sus ojos Clara vio algo que la hizo retroceder. Era el mismo brillo que había visto antes, en aquellos momentos en que su propia madre le hablaba sobre el oscuro secreto de la familia. «La verdad nos ha estado llamando. Debemos unirnos». «No, no puedo permitirlo», gritó Clara, pero en ese instante sintió como si un hilo invisible las conectara. La habitación entera parecía alinearse con lo que Sebastián y Valeria estaban haciendo. La grieta se volvió un vórtice de luz y de repente el suelo se sacudió de nuevo. «¡Clara!», la voz de su madre resonó en el aire. «El pasado tiene que ser liberado. Soltarlo es el único camino». Pero las palabras sonaban como un eco lejano. El caos la abrumaba y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. De repente, una risa resonó en el aire, una risa que no podía ser de nadie que conociera. Era burlona y oscura. El desconocido soltó una última declaración. «Sus decisiones han desatado algo que no pueden controlar». Sus ojos centelleaban con intriga y Clara sintió terror. Todo se detuvo en un silencio ensordecedor y en ese momento se dio cuenta. Todo lo que creía saber sobre su familia, su relación con Sebastián y Valeria, era un espejismo. La verdad las estaba atrapando y no había forma de volver atrás. Ahora el verdadero horror se manifestaba. ¿Qué significaba todo esto? La oscuridad era visible a través de la luz y todo quedó en una angustiante pregunta. ¿Estaban realmente listas para enfrentar lo que se avecinaba? Clara sentía que su corazón latía con fuerza, mientras todo a su alrededor se transformaba en un torbellino. Las luces parpadeaban, el aire vibraba con tensión y su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué significado tiene esto? Un susurro interno la atormentaba. La imagen de su madre, ahora un espectro en el fondo de su memoria, parecía figurar en cada rincón de la habitación. Valeria estaba allí, atrapada en su lucha interna, y Sebastián a su lado.
el brillo en su pecho, iluminando la sala con una luz extraña. Pero de repente la grieta comenzó a cerrarse, y una sombra oscura surgió de ella, extendiéndose como un manto malévolo para atrapar a todos en su camino. ¡Mamá, escúchame! Valeria gritó en lo que parecía ser un eco de fuerzas en conflicto. Pero Clara, absorbida por la oscuridad que se acercaba, perdió de vista a sus hijos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esta la respuesta a todos sus temores? El sudor caía por su frente mientras luchaba por mantenerse firme en esta tormenta. De pronto, el desconocido habló. Su voz resonaba en el aire como eco de un pasado que jamás se fue. Debes decidir qué camino tomarás, Clara. Sin embargo, sus palabras se ahogaron entre los lamentos que se elevaban a su alrededor. La grieta tembló y vibró, emitiendo un sonido casi similar a un rugido. Y en ese instante algo cambió, con un brillo fulgurante. Sus manos temblaban, todo lo que sabía estaba por desmoronarse. Envuelta en la penumbra, un susurro serpenteó en su mente. ¿Estás lista para la verdad? El desconocido, con su mirada intensa, se acercaba, pero Clara sintió una extraña conexión con él. Era como si una parte de ella siempre hubiera sabido que había algo más. No, no puedo aceptar esto. La resistencia de Clara se convirtió en un grito silencioso, en un abrir y cerrar de ojos. El hombre extendió sus manos hacia ella, y el caos se detuvo. La grieta que dividía su mundo se cerró de golpe. Pero entonces un estallido de luz blanca emergió, y no solo el desconocido, sino también todas las figuras del pasado se agruparon alrededor de Valeria y Sebastián. Y en ese instante, su madre, Belinda, tomó el lugar del desconocido, y llena de rabia y desespero, le gritó: «Suficiente, ya ha llegado la hora de que conozcas tu verdadero legado». Clara parpadeó, confundida. ¿Qué legado? ¿De qué hablas? Y en ese momento, una revelación desgarradora invadió la sala. Una espiral de recuerdos y secretos se arremolinó en torno a ella. La conexión familiar siempre había sido más oscura de lo que había imaginado. De repente, en un giro inesperado, Belinda miró hacia Sebastián y Valeria con una mezcla de amor y temor. «Es tu hijo también». Un aire denso envolvió a Clara al escuchar esas palabras. La revelación la golpeó como un rayo. El temor y la decepción se enredaron en su pecho. ¿Era posible? ¿Sebastián era su hija biológica? «¡No puede ser!», gritó, la incredulidad inundando su voz. La atmósfera se volvió opresiva, sus propios hijos mirándola con expresiones de confusión feroz. Ahora, las conexiones que pensaba tener estaban torcidas en una red de engaños. El desconocido, ahora revelado como un ser vinculante, aferró los brazos de Clara. «Es hora de que entiendas las consecuencias de tu elección». Los murmullos llenaron la habitación, y cada mirada la apuñalaba. El horror la invadió. En un instante, todo lo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. Los vínculos familiares se transformaron en cadenas de secretos oscuros. ¿Qué más me han ocultado? La pregunta resonó en su mente, como un eco que no podía ignorar. Pero antes de que pudiera formular otra palabra, un destello gris, surgiendo de la grieta, absorbió a todos. La oscuridad que la envolvía nunca parecía terminar. Todo a su alrededor se distorsionó.
¿Realmente estaba lista para enfrentar esta verdad devastadora? Las respuestas flotaban en el aire, aguardando a ser reveladas, pero a un precio que nunca habría esperado pagar. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras el caos la envolvía. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Su voz resonaba en la penumbra, una mezcla de miedo y confusión. Los ecos del grito de Valeria seguían retumbando en su mente, llenándola de desesperación. Miró a su madre, a Sebastián y Valeria, pero sus rostros estaban envueltos en sombras y luces confusas. «Mamá, no dejes que te atrape», gritó Sebastián, señalando hacia la grieta, que parecía devorar todo a su alrededor. Clara dio un paso atrás. Era como si el abismo estuviera llamándola, invitándola a caer. Sus manos temblorosas se apretaron en un intento de aferrarse a algo tangible. «No puedo moverme», murmuró, sintiendo el terror volverse palpable, casi opresivo. La luz del símbolo en el pecho de Sebastián resplandecía intensamente, como una señal de que aún había esperanza. Pero el desconocido seguía ahí, sonriendo con desdén. «La verdad no se detiene, Clara, al menos no sin un precio». Entonces, todo ocurrió en un instante. Una explosión de luz sacudió la habitación y un grito desgarrador llenó el aire. Era Valeria, sus brazos extendidos, pero sus ojos mostraban un profundo vacío. «No puedo hacer esto más», exclamó, y en un destello su forma cambió. Las sombras la engulleron y su grito se transformó en algo inhumano, casi como un lamento ancestral que parecía venir de lejos. Los ojos de Clara se abrieron al máximo. «¡Valeria!», gritó. Pero la verdad fue más rápida, en un giro de eventos que paralizó su corazón. La figura de Valeria se desvaneció y en su lugar apareció una sombra oscura, una entidad que exudaba un poder opresor. Podía sentir el frío envolverla, apretando su pecho. «Lo siento, pero este destino ya estaba sellado», dijo el desconocido, su voz ahora más profunda, casi resonante. Clara comprendió, horrorizada. Valeria no era solamente su hija, ella era parte del secreto, la llave, todo lo que han ocultado. Los pensamientos corrían como un torrente en su mente. ¿Era posible que Valeria no fuera solo su hija, sino algo más? ¿El portador de un legado oscuro? La habitación se llenó de una calidez helada, y de la grieta surgió un viento que empujó a Clara hacia adelante. La figura oscura se acercó cada vez más, su rostro cambiando, distorsionándose en algo familiar. Clara sintió una sacudida en su interior al reconocer los rasgos de su madre en esa sombra. «¡Mamá! ¿Qué significa esto?», gritó, el terror y la confusión retumbando en su pecho. Pero antes de obtener respuesta, un eco resonó en la habitación. «La familia se ha estado protegiendo a costa de la verdad». De repente, el oscuro desconocido levantó la mirada hacia ella, y en su rostro se dibujó una expresión de comprensión. «Tú también eres parte de este legado, Clara. Eres la heredera de una oscuridad que tuvo que ser contenida». Como un golpe, las palabras perforaron su mente. Clara se sintió desvanecerse. Y parecía que una mancha negra se extendía desde el corazón de la grieta, abrumando todo. El rostro de Valeria apareció entre sombras. Su voz se tornó clara. «Mamá, debes liberarte. No estamos unidas por la sangre solo, sino por el pacto». «No, no puede ser verdad». La desesperación en su voz se convirtió en un grito casi ensordecedor. La información la aplastaba. Valeria, una carga, un secreto. Todo lo que había creído sobre su familia se interrumpía en un instante. La sombra se expandió,
oscureciendo la habitación completamente. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Puedo romper el ciclo? ¿Puedo volver a amarte como antes? Pero el eco de su propia voz no respondió. La grieta comenzó a cerrarse y el oscuro legado parecía estar llevándose todo. Entonces, en un acto desgarrador, algo se iluminó en el pecho de Sebastián, irradiando energía. «Mamá, regresa a mí», dijo, su voz llena de dolor. Clara extendió la mano, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos, y la sombra comenzó a tragarlas a todas. «¿Qué debo hacer?», gritó junto a la creciente oscuridad, pero la respuesta se quedó atrapada en el aire, paradigmática y aterradora. Mientras el abismo se cerraba, comprendió que el secreto era más profundo de lo que podía soportar. No solo estaba ahí para proteger a sus hijos, también había algo dentro de ella que debía enfrentar. ¿Podría hacerlo? La luz brilló un instante más, pero antes de que pudiera comprenderlo, la oscuridad la arrastró. Todo se tornó incontrolable. ¿Era el fin o solo el comienzo de la verdad que nunca debería haber descubierto? Las preguntas bailaban en su mente, mientras el vacío se tragaba su grito y caía en una niebla de incertidumbre. Clara sintió que el aire se mezclaba con su miedo, mientras la oscuridad la envolvía. Los aullidos de Valeria resonaban en su mente y la sombra oscura parecía acercarse, arrastrando la luz y cada recuerdo. «No puedo perderte», gritó, con el corazón apretado. Sebastián, de pie junto a ella, apretó su mano con fuerza. Tanta bruma, tanto dolor, pero también un destello de claridad. «Mamá, sigue adelante, no mires atrás», exclamó con decisión, esa luz en su pecho brillando más intensamente que la oscuridad que intentaba tragarlos. Clara, sintiendo el calor de su hijo, respiró hondo. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier secreto oscuro. «Eres valiente, Sebastián, nunca lo olvides», susurró, con lágrimas formándose en sus ojos. La figura oscura se precipitó hacia ellos, pero Clara no retrocedió. «Basta», gritó, levantando la mano, sintiendo un poder danzar en su interior. Una energía desconocida emergió de lo más profundo de su ser, entrelazándose con aquella luz brillante del símbolo en el pecho de Sebastián. La grieta del suelo comenzó a temblar, y en ese momento la habitación se iluminó como una tormenta de relámpagos. «No se lo lleves, no». Valeria salió de la sombra, su rostro mostrando un tormento profundo y hermoso. «Debemos unirnos, mamá. No hay otra forma de detener esto». Clara, temblando de emoción, miró a su hija. «Siempre estaré contigo. Nunca te dejaré», prometió, sintiendo que su amor era la clave. El desconocido, aún ahí, estaba perdiendo control. «Ustedes no entienden lo que están despertando», bramó, pero su voz se desvanecía, impotente. Clara tomó la mano de Valeria y, codo a codo con Sebastián, se concentraron en la luz que se elevaba, transformando el caos en un destello de esperanza. «¡Juntos!», gritaron al unísono. En ese instante, un remolino de energía se desató. La sombra fue empujada de regreso por esa luz intensa y brillante. Todo temblaba a su alrededor. Recuerdos compartidos, risas, lágrimas. Ese mundo inagotable de amor familiar era lo que contraatacaba. El legado puede ser un nuevo comienzo. Valeria proclamó mientras la luz rodeaba el corazón de su madre. Clara sintió que el dolor y la verdad, aunque crudas, debían ser abrazadas, no ocultadas. Si ese legado debía seguir vivo, que al menos fuera en equilibrio con la luz. Una explosión de energía estalló en un clamor ensordecedor. Cuando todo pareció calmarse, Clara se encontró en pie frente a su familia.
Cada uno de ellos temblaba, no de miedo, sino de un profundo alivio. Habían atravesado una tormenta y el aire se sentía más ligero. «Lo logramos», murmuró Sebastián, su rostro surcado por lágrimas de cansancio. Valeria sonrió, su energía renovada. «Ahora podemos comenzar de nuevo», dijo Clara, con la voz temblorosa. Todo el odio, el miedo, se sentía como una losa que se había levantado del pecho. Este era un nuevo comienzo. Juntos podemos abrazar el futuro, no más secretos. La decisión resonaba en su interior, un abrigo cálido contra cualquier sombra que viniera. Mientras los ecos se desvanecían, el desconocido fue absorbido por la claridad, sus ojos reflejando impotencia. «Esto no ha terminado», dijo, pero su voz apenas se escuchó. Clara sabía que del otro lado de la oscuridad siempre habría algo esperándoles. «Estaremos listos», contestó, con confianza. Se volvieron hacia el horizonte, a un nuevo mundo que se abría ante ellos. La familia unida misma, con el corazón palpitante, se abrazaba en un instante perfecto. Al final, el amor siempre cortó el hilo que ataba los secretos. Como familia, podrían crear un legado nuevo, uno que brillaría en lugar de ocultar. Ahora, este es el momento de conectar contigo. Suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Presiona el botón de me gusta ahora. Ayúdanos a alimentar el algoritmo y no olvides inclinar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo termina todo esto. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir creando. No esperes ni un segundo más. Hazlo.